Hola, ¿qué tal? El domingo 16 de octubre de 2022, como iglesia estamos celebrando el 29º domingo del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En la ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: Yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: Oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos presenta a partir de la parábola del juez injusto y la viuda cómo tenemos que ser perseverantes en la oración, cómo no tenemos que bajar la guardia, no desfallecer. La viuda de la parábola es un ejemplo, ya que sabía que estaba ante un juez injusto y así y todo no se cansó hasta que consiguió que hubiera justicia para ella. Nosotros nos encontramos en la oración, dialogamos en la oración con Dios. Por lo mismo, Jesús nos anima a no dudar en el perseverar en la oración, porque Dios es más que justo. Ahora bien, la respuesta de Dios no siempre nos llega como pedimos en la oración. Sin embargo, desde la fe, sabemos que nos escucha, atiende y responde a partir de lo que de verdad necesitamos, que no tiene sus límites en la historia presente, eso que necesitamos no tiene sus límites en la historia presente, sino que el Señor nos responde en perspectiva salvadora, es decir, una perspectiva que trasciende la historia. La justicia de Dios trasciende la historia, va más allá de la historia. Podemos decir que el Señor nos responde en vistas a nuestra salvación, lo que le vamos orando, lo que le vamos pidiendo. Él nos va respondiendo a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, en vistas a nuestra salvación. Esa es la justicia de Dios, una justicia de misericordia, una justicia salvadora. Me atrevo a decir que el Señor nos está mostrando una profundización del contenido de nuestra oración, ya que ella debe ir mirando nuestra realidad en perspectiva del sentido fundamental de nuestras vidas, la opción fundamental de nuestras vidas, que es la de gozar de la plenitud del reino de Dios. La opción fundamental cristiana es gozar de la plenitud del reino de Dios. Entonces, nuestra oración, mirando la realidad presente o la realidad que nos va preocupando, nos va llamando la atención, etcétera, bueno, nuestra oración tiene que estar en perspectiva de que esto que pido, esto que oro, eh, es en vistas a lo definitivo. Es como cuando alguien entrena para una carrera, ¿cierto? Se propone metas, se va proponiendo metas en el entrenamiento para lograr un buen resultado en la carrera. Bueno, nosotros queremos llegar bien al reino. Entonces,
nuestra oración también tiene que ser un irnos preparando, irnos ejercitando para el reino. Y no egoístamente, porque desde nuestra fe, desde nuestra esperanza, queremos que todos se salven. Ese es el querer de Dios. Entonces también tenemos que pensar no solo en la propia salvación, sino que también pensar en la salvación de los y las demás. Como muchas veces no sabemos pedir, no sabemos orar, me gusta el saber que el Espíritu Santo ora por nosotros. El Espíritu Santo corrige, podríamos decir, nuestra oración. Él nos va ayudando e iluminando. Por eso es muy bueno en nuestra oración personal, en la oración de la iglesia, siempre invocar la ayuda del Espíritu Santo. Ponernos en su presencia, pedirle su ayuda. Podemos y estamos llamados por Jesús a confiar profundamente en Dios. Lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu. Confiar profundamente en Dios y confiar que Dios hará justicia, que responderá a nuestras súplicas. Esto aunque tengamos que esperar. Aquí hay que decir algo. Uno puede decir, pero ¿qué justicia? ¿A qué justicia se refiere Dios? La justicia de Dios y el justo a los ojos de Dios es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pedir justicia a Dios es pedir que se haga su voluntad. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, por ejemplo, estamos pidiendo que se haga justicia, la justicia de Dios. Y este Dios que va a responder, y tenemos la certeza de que Dios nos escucha, ¿cierto? Y que nos va a responder aunque tengamos que esperar. Lo dice el Señor. Dios sabe cómo, cuándo, el modo, etcétera, de dar su respuesta. Nos pide orar permanentemente, con perseverancia, sin importar el tiempo, sin desanimarnos. La oración permanente nos lleva a la convicción de la compañía en las buenas y en las malas del Señor. Nos lleva al ánimo de su tierna y fuerte presencia en el camino de la vida. El Señor nos anima con su presencia, nos anima con su ternura, nos anima con su amor. Esto me hace recordar el testimonio de el siervo de Dios Francisco Javier Nguyen Van Thuan, un obispo vietnamita. Fue cardenal, murió en la primera década del 2000, creo que murió por ahí por el 2005, 2007, por ahí. Y él estuvo muchos años preso, fue tomado preso en el pontificado de Pablo VI y fue liberado en el pontificado de Juan Pablo II. Más o menos estuvo 13 años en la cárcel, creo que de 1975 por ahí o 74 a 1987, más o menos, si es que no un poquito más, por esos años más o menos. Y este obispo, hoy siervo de Dios, está en proceso de canonización. Dice que hubo un tiempo hubo persecución en Vietnam muy fuerte a la iglesia, y en esa persecución a la iglesia a él lo tomaron preso. Y estuvo preso 13 años, sin culpa. Y estando en la cárcel, cuando él se dio cuenta que no estaba haciendo sus funciones como de obispo, como no estaba cumpliendo con todas sus tareas episcopales porque estaba preso, él dice que se empezó como a angustiar. Y en la oración sintió que el Señor le decía, yo te llamé para que me siguieras a mí, no a mis obras. Yo estoy siempre contigo. ¿Ah? Como diciéndole, tranquilo, yo te llamé a que me siguieras a mí, no te llamé a que siguieras tus tareas como en el fondo. ¿Ah? Y yo estoy siempre contigo. Y eso le dio un ánimo enorme. Y estuvo los 13 años de prisión con buen ánimo, en permanente oración, incluso cantando, orando, haciendo misas clandestinas, a escondidas. Hizo hasta algo de evangelización en la cárcel,
incluso con los guardias, siguió en comunicación con su diócesis con un sistema de tirar algunos mensajitos, parece por ahí, a un niño que los llevaba a la comunidad. Se sintió profundamente animado y no quedó dañado con la cárcel, no quedó dañado. ¿Mm? Eh, eh, en el fondo vivió como justo. Y al vivir como justo en la compañía de Dios, Dios está ahí haciendo justicia. Se está palpando la justicia de Dios. Justicia que también llega cuando es liberado. Justicia, ¿cierto? Que nos muestra que fue un hombre justo, un hombre que fue viviendo muy, muy unido a Jesús. Nuestro Dios hará justicia en un abrir y cerrar de ojos. Esto que dice el Señor me lleva a pensar en cómo muchas veces en nuestra vida, con los lentes de la fe, podemos experimentar lo verdadero de esto, ¿cierto? Lo verdadero de que en muchas ocasiones es como un abrir y cerrar de ojos y vemos la acción de Dios, vemos cómo nos ayuda, eh, vemos cómo se arregla una situación problemática, vemos que tenemos la fuerza para vivir conforme a su voluntad, fuerza que no sabíamos ni siquiera que podíamos llegar a tener, con su ayuda, sí. Y por otra parte, me lleva a pensar en la experiencia de lo que será nuestra propia Pascua, nuestra muerte y resurrección, donde Dios hará justicia de una vez para siempre con cada uno y cada una de nosotros. Y miren qué hermoso, este texto tiene esta perspectiva, ¿no? El Dios Salvador, el juicio de Dios, que es un juicio de salvación. Teológicamente la condenación es, en el fondo, esto que Dios condena, más bien es Dios respetando la libertad humana de no acoger el don de la salvación. Y por eso se habla teológicamente de autocondenación. Es decir, yo no acojo la salvación de Dios. Yo no quiero nada con Dios. El querer de Dios es que todos se salven. Sin embargo, Él respeta nuestra libertad. Por lo mismo, no dejemos, por todo esto que hemos dicho, no dejemos de perseverar en nuestro diálogo con Dios, que es esencial para la vivencia de la fe, para tener la fe vigorosa. Cuando por nuestros pequeños criterios decimos dejar de orar, la fe va disminuyendo, se debilita, la podemos apagar. De ahí la pregunta de Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es decir, ¿encontraré personas que confían en mí? Jesús como diciendo eso, ¿no? ¿Encontraré personas que confían en mí? ¿Encontrará el Señor personas que a pesar de los sufrimientos sigan esperando en Él? La oración, el celebrar nuestra fe, el estudio serio y escucha atenta de la palabra de Dios, los sacramentos con los cuales Dios nos toca, el amor y servicio en especial hacia los más pobres, son caminos para alimentar nuestra fe y que el Señor al venir nos encuentre perseverantes como la viuda de la parábola que hemos escuchado. Hay tanto que tenemos que pedir con perseverancia. Pidamos a María Santísima que nos enseñe como madre a dialogar con el Señor, a que nos enseñe a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, para que como ella perseveremos en la fe y la esperanza. Que el Señor les bendiga, este Dios lleno de ternura y de amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.